Buen día, mi nombre es Ángel Octavio Pérez Juárez, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial. En esta ocasión les voy a presentar una introducción a la estadística referente a la materia de Estadística Inferencial 1, Unidad 1, impartida por el ingeniero Juan Morales. Bueno, para entender los siguientes ejercicios y ejemplos es necesario definir los siguientes conceptos. Estamos hablando del primer concepto, que es estadística. Es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos obtenidos de datos y luego organizarlos, resumirlos, presentarlos, analizarlos e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Ok, también tenemos el concepto de datos, que son el conjunto de información recolectada. Estos pueden ser mediciones, géneros o respuestas de encuestas. Simplemente son información recolectada. Tenemos el siguiente concepto, que es población. Es el conjunto completo de todos los elementos que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Estos pueden ser puntuaciones, personas, mediciones, etc. También tenemos el concepto de censo, que es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Y el concepto, por último, de muestra, que es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Ok, y nos pasamos al siguiente tema, que es el pensamiento estadístico. En esta sección se describe el pensamiento estadístico como un término de la capacidad para observar el panorama, para tomar en cuenta factores relevantes como el contexto, la fuente de los datos y el método de muestreo, y también para obtener conclusiones e identificar implicaciones prácticas. En este se incluye el pensamiento crítico y la capacidad de interpretar los resultados. Tenemos los siguientes ejercicios y nos dice: utilice el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es, inciso A, imposible, inciso B, posible pero muy improbable, o inciso C, posible y probable. El primer problema nos dice Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Mi respuesta aquí es posible, pero muy improbable. Y el siguiente nos dice Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Mi respuesta es posible, pero muy improbable. Nos pasamos al siguiente tema, que es tipos de datos. Un objetivo de la estadística es realizar inferencias o generalizaciones acerca de una población. Además de los términos población y muestra, que acabamos de definir en las diapositivas anteriores, necesitamos conocer el significado de los conceptos parámetro y estadístico. Estos nuevos términos se utilizan para distinguir entre los casos en los que contamos con los datos de una población completa y los casos en los que solo contamos con los datos de una muestra. Ok, aquí tenemos los conceptos y el primero es parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Entonces relacionamos parámetro con características de una población. Y estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Entonces relacionamos estadístico con características de una muestra. Parámetro población y estadística muestra. Estadístico, perdón. Ok, entonces dentro de las definiciones de tipo de datos tenemos los datos discretos. Estos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse. Es decir, el número de valores posibles de 0, 1, 2, etc. Valores que pueden contarse. Y tenemos también los datos continuos. Los datos continuos o numéricos
resultan de un número infinito de posibles valores, que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Ok, tenemos aquí el siguiente ejercicio. Nos dice: determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Como ya lo definimos ahorita, entonces el ejercicio nos dice: ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de $19,856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Bueno, pues aquí el valor dado es un estadístico, ya que se basa en una muestra grande de hogares y no en la población completa de todos los graduados de bachillerato. Ok, el siguiente ejercicio nos dice: determina si el valor dado proviene de un conjunto de datos discretos o continuos. Igual hace un ratito lo definimos. Y pues el problema dice: dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Luo, New York Times. Bueno, pues aquí los valores dados provienen de un conjunto de datos discreto, ya que es un dado que representa conteo. Es un dato que representa conteo. Continuamos con nuestra presentación y pues nos vamos al pensamiento crítico. El pensamiento crítico surge de un enfoque en el significado de la información obtenida al estudiar datos. Se basa en habilidades de interpretar información basada en datos. Se debe pensar de forma cuidadosa en el contexto de los datos, la fuente de donde se obtuvieron, el método utilizado para recolectarlos, las conclusiones obtenidas y las implicaciones prácticas. Ok, aquí tenemos el siguiente ejercicio y dice: utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considera un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos, y una mayor riqueza está relacionada con un mayor estado de salud. Bueno, el problema nos dice: perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Bueno, pues una conclusión alternativa podría ser como respuesta, es debido al grado de racismo que existe en Estados Unidos, regularmente se infraccionan más a los minoritarios. Esa sería la respuesta. Y seguimos con el siguiente ejercicio. Nos dice: utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se pide. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet América Online, o entre siglas AOL, en inglés AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Bueno, mi respuesta es que debido a la época navideña, la gente tiende a comprar un árbol de Navidad preferentemente natural, ya que con un árbol natural los usuarios se sienten más cerca o más apegados a la Navidad por el aroma y lo natural del árbol.
nos pasamos al siguiente tema, que es recolección de datos muestrales. Para esto debemos de tener en cuenta las siguientes definiciones de los siguientes conceptos. El primero nos dice estudio observacional. Se observan y se miden características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. Esto quiere decir estudio observacional. Simplemente se observa. El siguiente es experimento. Se aplican algunos tratamientos y luego se procede a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos los sujetos se denominan unidades experimentales. Aquí no solamente observan, aquí hay efectos. Ok, el siguiente nos dice muestra aleatoria. Los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido dentro de esta muestra. Ok, la siguiente es de conveniencia. Simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener en esta muestra. Ok, tenemos la siguiente que es sistemático. Se elige algún tipo de partida y luego se selecciona cada caésimo, por ejemplo cada quincuagésimo elemento de la población. Luego tenemos, se movió por aquí. Perdón. Ok, continuamos. Estratificado. Se subdivide a la población en al menos dos grupos diferentes de manera que los sujetos pertenecen al mismo subgrupo, comparten las mismas características y luego se obtiene una muestra de cada subgrupo. Y por último tenemos por conglomerados. Primero se divide el área de la población en secciones. Luego elegimos al azar alguno de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Y pues aquí ya tenemos un ejercicio que nos dice, determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Y estos conceptos ya definidos, ¿no? El problema dice, prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Severity of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor, Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Bueno, pues la descripción dada corresponde a un experimento como respuesta, dado que se le administró un tratamiento a los niños y eso conlleva un efecto. Ok, el siguiente ejercicio nos dice, identifique el tipo de muestreo que se utilizó, aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Nos dice, puesto de revisión de sobriedad, el autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Bueno, pues aquí ya estamos hablando de un tipo de muestreo sistemático como respuesta, ya que se eligió a cada quinto conductor. Y este tipo de muestreo nos dice que se selecciona un punto de partida y después se elige cada caésimo, en este caso cada quintésimo. Bueno, aquí el siguiente ejercicio nos dice, responda a las preguntas acerca de las gráficas. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio de trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de $37,197 para las mujeres y de $53,059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué?
Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Y pues aquí está la gráfica imparcial que construí. El siguiente ejemplo de ejercicio, nos dice gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que represente de forma objetiva. Y pues aquí está la gráfica ya construida. Bueno, nos pasamos al siguiente tema, que es distribución de frecuencias. Aquí ya nos vamos a entrar a graficar en el software Minitab. Una distribución o tabla, una distribución de frecuencias, es una distribución o tabla que indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías que podrían ser las clases al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Y aquí tenemos un ejemplo de este tema, pulso de mujeres. Utilice los puntos de las mujeres de la tabla 2-1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2-2. Incluye 7 clases. Ok, aquí tenemos ya la tabla del pulso de las mujeres, que consiste en 40 datos. Y aquí también tenemos el pulso y la frecuencia. La frecuencia viene de los datos de 60 a 69. Por ejemplo, aquí los podemos contar cuántos de estos datos, de los 40 datos de mujeres, hay de 60 a 69. Entonces, bueno, pues aquí vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 datos que representan la frecuencia. Por lo tanto, aquí está la frecuencia. ¿Okay? Bueno, entonces ya tenemos los datos aquí y pues procedemos a resolver el ejercicio en Minitab. Vamos a que abra el software. Y pues bueno, aquí ya tenemos los datos cargados del pulso de las mujeres, que son los 40 datos que vienen en la tabla. Y para la distribución de frecuencias, simplemente es necesario juntar estos 40 datos que vienen aquí del pulso de las mujeres, que es el que nos está pidiendo. Ok, ya una vez cargados los datos, entonces procedemos a graficar la distribución de frecuencias. Para eso nos vamos a gráficas, después nos vamos a histograma y seleccionamos en simple. Vamos a aceptar y por ejemplo aquí ya me aparece cargado, pero así debe de estar sin cargar nada. Entonces vamos a seleccionar pulso de mujeres, doble clic para seleccionar y aquí nos vamos a escala y nos vamos a tipo de escala Y para poner la frecuencia. Seleccionamos la frecuencia, que es lo que vamos a ocupar para este ejercicio, y le damos a aceptar. Y en etiqueta, como título, le ponemos distribución de frecuencia. Distribución de frecuencias, pulsos de mujeres.
que le vamos a aceptar y aceptar. Aquí ya nos cargó la gráfica. Como podemos ver, tenemos más clases de las que se nos piden en el problema. El problema nos pide 7 clases. Entonces, para cambiar las clases, le damos doble clic en el eje X y nos vamos a seccionamiento. Seleccionamos número de intervalos y aquí le ponemos 7. Son 7 lo que nos pide. ¿Okay? Y en posiciones de punto medio lo seleccionamos y ponemos el punto medio que hay entre estos datos, que es el de 60 a 69. La marca de clase o el punto medio sería estos datos sumados y luego dividido entre 2. Sería 64.5. Entonces ponemos aquí 64.5 y militado por un espacio apuntamos la siguiente marca de clase, que sería 74.5 y así sucesivamente hasta llegar al 124.5. Y aquí lo tenemos, ¿no? Aceptar. Y como ven, aquí ya nos cambió la gráfica. Solamente ya tenemos las 7 clases que nos pide el pulso de mujeres. Y aquí tenemos del lado del eje Y, tenemos la frecuencia. Y simplemente le ponemos la etiqueta para que nos marque arribita la frecuencia. Seleccionamos cualquier barra. Damos clic derecho. Y nos seleccionamos sumar. Aquí nos vamos a etiqueta de datos. Seleccionamos etiqueta de datos. Aparece este cuadrito y le damos a aceptar. Y aquí tenemos ya cada una de las barras, la frecuencia. Aquí tenemos la clase también de la primera barra. Y su frecuencia. Ok, continuamos con la presentación. Ok, este nos dice pulso de hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluye 10 clases. Entonces aquí tomamos los datos del pulso de los hombres, que son estos de abajito, que son 40 datos también. Y igual los cargamos en Minitab. Aquí ya están cargados los 40 datos, el pulso de los hombres. Y procedemos a graficar. Ok, igual, gráfica, histograma, simple, aceptar. Y aquí en vez de pulso de mujeres seleccionamos el pulso de hombres. Con un doble clic. Nos vamos a escala, clic en escala y cambiamos el tipo de escala Y. Lo ponemos como frecuencia, aquí ya está. Seleccionamos frecuencia, aceptar. Y en etiquetas, aquí le cambiamos el título, ponemos distribución de frecuencias de hombres. Ok, aceptar y aceptar. Aquí ya tenemos la distribución de frecuencia por pulso de los hombres y pues nos pide
10 clases. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases, ¿no? Entonces damos clic en el eje de las X, doble clic, nos vamos a seccionamiento y el número de intervalos ponemos 10. Aceptar y aceptar. Ya tenemos nuestra distribución de frecuencias pulso de los hombres y le agregamos el dato de frecuencia, clic derecho, sumar, etiqueta de datos y aceptar. Y aquí ya tenemos, estos deben ser los 40 datos y aquí ya nos da el valor de clase de cada uno y la frecuencia. Procedemos a la diapositiva siguiente. Y aquí el tercer ejemplo nos dice: ración en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con base en datos de an unexpected rise in strontium 19 in US. Decided in the 1990 de Mangano, Science of the Total Environment. Construía una distribución de frecuencias con 8 clases. Y pues aquí tenemos ya nuestros datos, que igualmente los vamos a cargar esos 40 datos en el software Minitab. Aquí ya los tengo cargados también. Cargamos todos los 40 datos. Ya los tenemos cargados, ración en dientes de leche, y pues nos vamos a graficar. Gráfica, histograma, simple, seleccionamos aceptar y ahora vamos a trabajar con ración en dientes de leche. Seleccionamos con doble clic, ración en dientes de leche y seleccionamos escala, tipo de escala, frecuencia, también ya está en frecuencia, aceptar, etiquetas, ponemos distribución de frecuencias, pulso, ración en dientes de leche. Ok, le vamos a aceptar y aceptar. Ok, aquí ya tenemos nuestra distribución de frecuencia, ración en dientes de leche. Y aquí nos pide 8 clases. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 9 clases, entonces seleccionamos doble clic en el eje de las X. Seleccionamos seccionamiento, número de intervalos y le ponemos 8. Aceptar. Y aquí está, ya tenemos las 8 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Y agregamos la etiqueta. Clic derecho, sumar, etiqueta de datos, aceptar. Y aquí está nuestra etiqueta de datos. Y aquí está ya la distribución de frecuencias de radiación en dientes de leche, ¿no? Aceptar. Y estos, pues, cada uno de estos también lo podemos hacer en porcentaje. Simplemente lo que hacemos es gráfica, histograma, simple, aceptar. Y vamos a hacer cada uno en porcentaje, ¿no? Bueno, seleccionamos pulso de mujeres aquí. Escala.
Y aquí en escala, tipo de escala, lo cambiamos a porcentaje. Aceptar. Y en etiquetas le cambiamos a distribución de frecuencias, pulso de mujeres. Le ponemos aquí porcentaje. Y le damos a aceptar. Aquí ya tenemos pulsos de mujeres. Igualmente aquí nos vamos a... ocupamos 7 clases. 7 clases en el curso de mujeres. Ocupamos 7 clases. Entonces seleccionamos doble clic en eje de las X. Y seleccionamos seccionamiento, número de intervalos y le ponemos 8. Y aquí solamente clic derecho, seleccionamos sumar y le ponemos la etiqueta de datos, aceptar. Y ahí tenemos en cada uno el porcentaje. El porcentaje de la distribución de frecuencias del pulso de mujeres en porcentaje. Ok, hacemos lo mismo. Bueno, entonces una vez hecho la distribución de frecuencias por porcentaje del pulso de las mujeres, entonces hacemos lo mismo con el pulso de los hombres y radiación en dientes de leche. Y entonces, por el pulso de los hombres nos vamos a gráfica, histograma, seleccionamos simple, aceptar y seleccionamos pulso de hombres. Escala, tipo de escala Y, porcentaje, aceptar. Etiquetas, vamos distribución, porcentaje, pulso de aceptar y aceptar. Ya tenemos y recordemos que aquí nos pedía 10 clases en el pulso de los hombres, entonces doble clic en el eje de las X, seccionamiento, número de intervalos 10 y aceptar. Y le ponemos su etiqueta de datos. Listo. Y igual hacemos lo mismo con radiación en dientes de leche. Vamos a gráfica, histograma, simple, aceptar. Radiación en dientes de leche, escala, tipo escala Y, porcentaje, aceptar. Etiquetas, distribución de frecuencia por porcentaje, radiación en dientes de leche. Y aceptar. Nos pedían 8 clases.
Funcionamiento. Y le agregamos su etiqueta de datos igualmente. Ok, entonces continuamos con nuestra presentación. Aquí nos quedamos en el siguiente tema, que es histograma. Okay, un histograma es una gráfica de barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Ok, aquí ya tenemos el siguiente ejemplo. Y nos dice, los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Street National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, EST es estatura, en pulgadas, PE es peso en libras, CINT es frecuencia de la cintura en centímetros, pulso es frecuencia del pulso en latidos por minuto, SIST es presión sanguínea sistólica en milímetros, días es presión sanguínea distólica en milímetros, col es colesterol en miligramos, IMC es índice de masa corporal, MUC es longitud del muslo en centímetros, codo es anchura del codo en centímetros, MUN es anchura de la muñeca en centímetros y bra es la circunferencia del brazo en centímetros. Aquí tenemos los datos de cada uno de estos, edad, estatura, peso. Ok, aquí los datos nos dan, estos son los datos que vamos a cargar en el software de Minitab, de acuerdo a lo que se nos pida. Entonces aquí el ejercicio nos pide realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y índice de masa corporal. Okay, entonces aquí agarramos los datos que nos está pidiendo: edad, estatura, peso, índice de masa corporal. Y cada uno de estos datos los vamos a cargar en Minitab. En cada uno son 40 datos. Ok, nos vamos al software Minitab y esperamos a que se abra. Ok, entonces aquí ya tengo los datos yo cargados, de edad, que son sus 40 datos, estatura, peso y el índice de masa corporal. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el problema? Entonces el problema nos dice realizar histogramas de cada uno de estos. Ok. Para esto, perdón, déjenme cerrar esto. Ok, para esto nos vamos a estadísticas. Estadísticas, el primero va a ser el de la edad, el que vamos a hacer, ¿no? Y pues aquí vamos en estadísticas, vamos a seleccionar estadísticas básicas y vamos a buscar resumen gráfico. Seleccionamos resumen gráfico y seleccionamos edad, que es el primero que nos piden, con un nivel de confianza de 95.0. Dejamos este nivel de confianza y le damos a aceptar. Y pues aquí tenemos el informe de resumen de la edad. Ok, aquí con
sus datos referente a el histograma de la edad. Y pues aquí tenemos A cuadrada 0.77, valor P 0.041, la media, la desviación estándar. Tenemos los intervalos de confianza también, que estos se basan en el 95%. Y 31.021, por ejemplo 39.929, estos datos son dentro de ese intervalo de confianza de 95%. Y aquí ya tenemos también que nos da los datos de la mediana, el rango, y aquí los intervalos de confianza, estimación y su intervalo. Y pues esto sería el histograma de edad, con su campana de Gauss aquí también. Y pues procedemos a realizar los histogramas de las demás, lo demás que nos pide el ejercicio. Ok, entonces nos vamos a estadísticas, estadística básica, resumen gráfico y seleccionamos estatura, aceptar. Igual aquí, esto es de la edad. Está, sí. Bueno, repetimos. Estadísticas básicas, resumen gráfico, seleccionamos de estatura y aceptar. Si no se selecciona estatura. Entonces aquí ya tenemos el histograma de estatura. Igual aquí con sus datos. Aquí vemos que la campana de Gauss se comporta de una manera más normal que lo anterior. Y procedemos igual a los siguientes. Ahora hacemos el histograma de las básicas, resumen gráfico. Y ahora hacemos el de peso. Seleccionamos con doble clic peso, aceptar. Y aquí tenemos también este de peso. Aquí vamos su campana de Gauss también. Datos al cuadrado, valor P, media, desviación estándar, varianza. Y procedemos a realizar el de índice de masa corporal, estadísticas básicas, resumen gráfico, seleccionamos índice de masa corporal y aquí ya está también. Y pues eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Una vez hecho esto, procedemos a la presentación. Y aquí está otro ejercicio. Vamos a cerrar este. Y en este nos dice realizar los histogramas de circunferencia de la cintura, longitud de muslo, codo, muñeca y circunferencia del brazo. Okay, entonces aquí ya también tengo los datos cargados en el software Minitab. Ok, aquí ya está abriendo el software. Esperamos que abra bien. Y pues aquí ya tengo yo los datos cargados de lo que nos está pidiendo el problema, que son los datos que nos da aquí. Ok, todos esos datos los cargas en Minitab, los que te está pidiendo. Y pues procedemos a realizar los histogramas, que son los mismos pasos que acabamos de hacer con el ejercicio anterior. Bueno, entonces nos vamos al primero, que es estadística básica, resumen gráfico, y ponemos sin, que es el primero.
No salió, vamos a ver, vamos otra vez. Estadística básica, resumen gráfico, doble clic, es doble clic aquí. Ahora sí ya va a salir. Ahí está. Lo tenemos, ¿no? Que nos está pidiendo, el primero es circunferencia de la cintura. Vamos a poner su campana de Gauss y sus datos al cuadrado 0.52, valor P 0.174, media 91.28, desviación estándar, etcétera, ¿no? Procedemos a graficar el histograma de muslo. Estadística, estadística básica, resumen gráfico, mus, doble clic, aceptar. Y aquí tenemos ya el histograma de mus, que es muslo. Ok, seguimos con el siguiente, que es codo. Estadística, estadística básica, resumen gráfico, codo, codo, aquí está, no, nos seleccionaron dos, borramos, codo, aceptar, y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos también con una campana de Gauss distinta a los anteriores. Aceptar y procedemos a falta muñeca y brazo. Ok, procedemos con muñeca, estadística, estadística básica, resumen gráfico, doble clic, muñeca, aceptar. Y aquí está muñeca. Aquí está, ¿no? Igual a cada uno de estos le ponemos su etiqueta. Y aquí tenemos las etiquetas de cada uno para un informe más completo. Y continuamos con el último, que es brazo. Estadísticas, estadística básica, resumen gráfico y brazo. Borramos muñeca, doble clic brazo, aceptar, y aquí lo tenemos, ¿no? Luego le agregamos su etiqueta. Y esto sería lo que nos está pidiendo el ejercicio. Procedemos con nuestra presentación. Vamos a hacer la presentación. Y continuamos. Ok, el siguiente tema es gráfica de polígono de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Tenemos el siguiente ejemplo y nos dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Aquí ya tenemos los datos para esto. Vamos a el Minitab. Aquí ya nos dan los 40 datos del pulso de las mujeres con los que ya estamos trabajando. Y aquí está la tabla 2-2 también, donde ya se explicó de dónde sale la frecuencia. Aquí abrimos el software Minitab. Y aquí ya están cargados los datos que nos está dando el ejercicio. Pulso, la marca de clase, que explicamos cuál es la marca de clase, el punto o el punto medio entre estos datos del pulso, y la frecuencia, ¿no? Que también ya lo explicamos. Entonces, ya una vez cargados los datos, procedemos a ver qué nos pide el ejercicio. Construir un polígono de frecuencias.
Ok. Esto está... Estamos utilizando, ok, procedemos. Aquí ya se abrió, ¿no? Entonces aquí ya tenemos los datos. Procedemos a graficar el polígono de frecuencias. Entonces, aquí para esto nos vamos a gráfica. Bueno, entonces procedemos a realizar el polígono de frecuencias de el ejemplo. Y aquí ya tenemos creados los datos. Entonces nos vamos a gráfica. Gráfica de barras. Seleccionamos gráfica de barras. Y aquí seleccionamos valores de una tabla. Ok, seleccionamos simple y aceptar. Aquí pues ya lo tengo seleccionado, pero en esta parte no hay nada. Y en el primer recuerdo seleccionamos frecuencia. Y en variable categórica seleccionamos marca de clase. Ok. Entonces aquí nos damos a escala. No, perdón, aquí no. Perdón. Entonces aquí después de esto, etiquetas y le ponemos gráfica de polígono de frecuencia pulso de seleccionamos aceptar y aceptar. Ok, entonces aquí ya tenemos esta gráfica de la de polígono de frecuencias sería esta. Aquí ya la tenemos. Esta es la gráfica de polígono de frecuencias. Ok, ¿qué parece así? Parece primero así, pero pues aquí simplemente son los puntos. ¿Cómo se muestra? Esta es lo que se nos está pidiendo en el ejercicio, ¿no? Ya tenemos cada punto y pues aquí está, ya apareció. Después nos aparece la marca de clase y el valor 1, ¿no? Este lado marca de clase es 64.5 y el valor es 12. Ok, procedemos al siguiente ejercicio. Y pues este nos dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres, construir un polígono de frecuencias con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Ok, tenemos el pulso de los hombres, que estos son los datos que vamos y para realizarlo tenemos que cargar estos datos como en el ejemplo anterior. Y aquí tenemos pulso. Y pues aquí pues por ejemplo tenemos datos de 50 a 59. Entonces vamos a empezar por 50, perdón, 50 a 59. Ok, aquí nos sigue 60 a 69, 70 a 79, 80 a 89, 100
y 110 a 119, ok. Entonces vamos los datos aquí que tenemos. ¿Cuántos tenemos de 50 a 59? Pues tenemos, vamos a contarlos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, ¿no? Entonces aquí le ponemos 6. De 60 a 69, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aquí son 17. Aquí son entre 70 y 79. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8, 189. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí son 8 datos también. 90, 99. Tenemos 1. 1 simplemente. Vecina 109, pues tenemos 0 y 0. Ok, aquí en total nos deben de dar 40 datos. Y pues procedemos a ir al software Minitab para poder realizarle. Aceptar. Y pues aquí ya tenemos los datos cargados. Ok. Sus marcas de clase y la frecuencia, ¿no? Los datos que aquí ya tenemos. Ok, entonces procedemos a graficar la tabla del polígono de frecuencias, la gráfica del polígono de frecuencias, perdón. Nos vamos hasta ahí, gráficas, gráfica, seleccionamos gráfica de barras. Aquí seleccionamos valores de una tabla, seleccionamos simple, aceptar. Y pues aquí no hay nada. Ahí seleccionamos con doble clic frecuencia. Y aquí igual doble clic marcas de clase. Ok, nos vamos a etiqueta. Y le ponemos gráfica de polígono de frecuencia. Pulso de aceptar y aceptar. Ya tenemos gráfica, ¿no? La vamos a visualizar como polígono de frecuencias. Este que nos está apareciendo aquí. Y pues aquí está lo que nos está pidiendo el ejercicio. Procedemos con la presentación. Y pues aquí ya estamos hablando de gráfica de polígono de frecuencias relativas. Estas utilizan frecuencias relativas. Esto es proporciones o porcentajes en la escala vertical. Pues aquí vamos a realizar más o menos lo mismo, pero por porcentaje. Entonces aquí en la siguiente tabla representan los procesos de mujeres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Igual aquí son los mismos datos que estamos en el ejemplo anterior. Nos vamos a Minitab. Esperamos a que cargue.
y cargamos los datos, ¿no? Aquí en mi caso ya están cargados. Simplemente se sacó la frecuencia relativa, que es el porcentaje. ¿Ok? Es el porcentaje de la frecuencia normal. Por ejemplo, tenemos aquí la frecuencia de 6069 con una frecuencia de 12. Entonces ese 12 lo dividimos entre 40 y pues es el 30% de la frecuencia relativa, y así sucesivamente. 40 entre 40 es 35, 14 entre 40 35%, 11 entre 40 27.5%, y así sucesivamente. Y procedemos a llenar estos datos en Minitab. Entonces aquí ya están cargados todos los datos y procedemos a graficar la frecuencia relativa, el polígono de frecuencia relativa. Vamos a gráfica, gráfica de barras, vamos a valores de una tabla, seleccionamos simple, clic en aceptar. Aquí seleccionamos frecuencia relativa con un doble clic. Aquí marcas de clase con un doble clic. Y en etiqueta le ponemos gráfica de polígono de frecuencias relativas. Pulso mujeres. Ok. Clic en aceptar y aceptar. Entonces aquí ya nos está mostrando la gráfica de frecuencia relativa del pulso de las mujeres. Ok, entonces seleccionamos una barra y simplemente le ponemos sumar y le ponemos la etiqueta de aceptar. Y aquí ya tenemos la frecuencia relativa, que es el porcentaje de cada clase de pulso de mujeres. Ok, continuamos con la presentación. Y pues aquí nos muestra un ejercicio también. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres, construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos, crear y realizar gráfica. Ok, entonces nos vamos a Minitab. Y aquí ya están cargados también los datos. Igual sacamos la frecuencia relativa, que es el porcentaje de cada una de las marcas de clase, y lo ponemos aquí en Minitab. Igual, y procedemos a graficar. Entonces nos vamos a gráfica, de barras, seleccionamos valores de una tabla, seleccionamos simple y clic en aceptar. Aquí seleccionamos frecuencia relativa y aquí marcas de clase. Etiquetas, ponemos gráfica de polígono de relativas pulso de hombres. Aquí aceptar y aceptar. Entonces aquí ya tenemos la gráfica. Primero frecuencia relativa del pulso de los hombres. Agregamos etiquetas. Y aquí está. Aquí ya nos marca cada uno su porcentaje de las marcas de clase. Y continuamos con nuestra presentación. Y pues nos vamos al siguiente tema, que es gráfica de ojiva.
Ok, es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Entonces tenemos el siguiente ejemplo que dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Ok, pues entonces aquí tenemos los datos y nos vamos al programa Minitab. Esperamos a que se abra. Ok, entonces aquí nos vamos a gráficas. Sí, a gráfica, seleccionamos gráfica de barras. Le ponemos valores de una tabla. Simple. Aceptar. Ok, aquí seleccionamos frecuencia con un doble clic. Y en variable categórica seleccionamos con un doble clic fronteras de clase. Ok. Y en etiquetas a ver qué está. Ok, entonces etiquetas, le ponemos gráfica de ojiva pulso de mujer. Damos clic en aceptar. Y aquí en mostrar datos seleccionamos símbolos y líneas de conexión. Vamos a aceptar. Y aceptar. Ok, aquí ya tenemos la gráfica. Y simplemente le ponemos las etiquetas de datos. Aquí tenemos ya la etiqueta de datos, con los datos de cada uno, su voluntad de clase y su frecuencia. Procedemos a el siguiente ejercicio. Y entonces aquí tenemos el siguiente ejercicio que nos dice la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres, construir una gráfica de ojiva con estos datos. Ok, pues nos vamos a Minitab.
Y pues aquí están los datos cargados, su frontera de clase y su frecuencia. Entonces procedemos a graficar. Gráfica de barras, valores de una tabla, simple, aceptar. Seleccionamos frecuencia y marcas de clase, fronteras de clase. Bueno, ahí está ya seleccionado. Y le ponemos aquí gráfica de ojiva, pulso de hombre. Aceptar. Y aquí en nuestros datos tenemos símbolos y líneas de conexión. Están seleccionados. Aceptar y aceptar. Entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica. Y con clic derecho ponemos sumar y le agregamos la etiqueta de datos. Y aquí lo tenemos. Seguimos a la siguiente diapositiva. Y pues el siguiente tema es gráfica de puntos. Ok, es aquí donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Aquí tenemos el ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Entonces, aquí tenemos los datos, los que debemos inventar y abrimos el software. Y pues para esta gráfica de puntos simplemente ocupamos los datos que se nos están dando aquí. Son los 40 datos. Ok, entonces nos vamos a gráfica y buscamos gráfica de puntos. Seleccionamos gráfica de puntos. Simple, aceptar. Seleccionamos aquí pulso de las mujeres, un doble clic. Y en etiquetas, ponemos gráfica de puntos, pulso de, damos clic en aceptar. Aceptar y aquí ya tenemos nuestra gráfica de puntos de las mujeres. Cada punto representa la muestra, la población. Por ejemplo, si son 40 datos, entonces aquí deberían de ser 40 puntos. Y aquí seleccionamos cada punto y nos indica la fila y la clase. Procedemos al siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio nos dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Pues entonces simplemente aquí a ver. Ok, entonces nos vamos a Minitab. Esperamos a que se abra el software. Y pues aquí ya están los datos cargados, los 40 datos cargados del pulso de los hombres. Simplemente nos vamos a gráfica. Buscamos gráfica de puntos. Seleccionamos gráfica de puntos. Seleccionamos simple y le damos en aceptar. Aquí seleccionamos pulso de hombres con un doble clic.
Y en etiqueta pues le ponemos gráfica de puntos. Pulsos de hombres. Entonces le damos clic en aceptar. Y aquí tenemos ya nuestra gráfica de los hombres. Y continuamos con nuestra presentación. Que el siguiente tema se llama gráfica de tallo y hojas. Una gráfica de tallo y hojas representa datos cuantitativos separando cada valor en dos partes: el tallo, el dígito ubicado en el extremo izquierdo, y la hoja, el dígito del extremo derecho. Ok, aquí tenemos el ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de mujeres. Construir una gráfica de tallo y hojas con estos datos. Aquí tenemos los datos, nos vamos a meditar. Ok, una vez ya cargado el software, aquí ya ponemos los datos, igual también el pulso de las mujeres, ya están cargados. Y pues procedemos a hacer este tipo de gráfica, ¿no? Aquí nos vamos a gráfica y vamos a buscar tallo y hoja, ¿ok? Que es esta gráfica, lo seleccionamos y aquí no hay nada, seleccionamos con doble clic pulso de mujeres y en incremento le ponemos 10. Ponemos en aceptar y pues aquí ya nos da nuestra gráfica de tallo y hojas. Ok, aquí en estos datos cada dato pues nos está indicando algo. Y aquí pues la primera columna nos representa datos acumulados, la segunda nos representa decenas y la tercera los números. Ok, procedemos con nuestra presentación. Y pues aquí ya tenemos el siguiente ejercicio, que dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de tallo y hojas con estos datos. Ok, vamos a construir ahora con el pulso de los hombres. Aceptar. Esperamos que se abra el software Minitab. Y aquí ya tenemos los datos cargados, los 40 datos cargados de los pulsos de los hombres. Y lo que hacemos es el procedimiento anterior. Vamos a gráfica, buscamos tallo y hoja, le damos clic. Y pues aquí seleccionamos pulso de los hombres, que estamos cargados. Incremento 10 y le damos a aceptar. Y pues aquí ya está también nuestra gráfica de tallo y hojas del pulso de los hombres. Continuamos con la presentación. Y pues el siguiente tema es gráfica de barras. Una gráfica de barra utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cuantitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comprar dos o más conjuntos de datos. El ejemplo de este tema nos dice: la siguiente tabla representa los pulsos de mujeres. Construir una gráfica de barras con estos datos. Igual aquí tenemos los pulsos de mujeres, los 40 datos. Abrimos el software Minitab. Ok, aquí ya tenemos
versus full minitab y ya tenemos los datos cargados para la gráfica de barras. Entonces procedemos a graficar. Seleccionamos gráfica de barras. Y aquí le ponemos conteo de valores únicos. Seleccionamos simple y le damos a aceptar. Seleccionamos aquí pulso de mujeres. Ok, entonces aquí en etiqueta le ponemos gráfica de barras pulso de mujeres. Aceptar. Y nos vamos a mostrar datos. Seleccionamos mostrar datos, damos clic en mostrar datos. Y aquí seleccionamos barras, ya está seleccionado barras y le damos a aceptar. Y aceptar. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica de barras. ¿Qué es esta? Esta es la que hicimos, ¿no? La otra ya es la que ya tenía. Pero es esta. Esta es la que nos aparece al hacer el procedimiento. Entonces, seleccionamos una barrita y clic derecho, le ponemos sumar y le ponemos la etiqueta de datos, aceptar. Y aquí está ya cada uno con su etiqueta de datos. Y esta sería la gráfica de barras del pulso de las mujeres. Entonces continuamos con la presentación. Y el ejercicio nos dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de barras con estos datos. Ok, igual aquí también nos vamos a mi tab y cargamos los 40 datos. En este caso el pulso de los hombres. Y realizamos el mismo procedimiento para la gráfica de barras de este ejercicio. Esperamos a que se abra. Y pues aquí ya están los datos cargados, el pulso de los hombres, unos 40 datos que nos da. Y procedemos a graficar. Ok, seleccionamos gráfica de barras. Y le ponemos conteos de valores únicos. Seleccionamos simple y clic en aceptar. Ok, aquí vamos a seleccionar pulso de los hombres. Y en etiquetas vamos a ponerle gráfica de barras pulso de hombres. Ok, le damos clic en aceptar y en mostrar datos nos aseguramos que se seleccionó barras, aceptar y aceptar. Ok, aquí ya está nuestra gráfica. Vamos a agregarle su etiqueta de datos. Tenemos su etiqueta de datos y pues sería la gráfica de barras del pulso de los hombres de este ejercicio. Continuamos con nuestra presentación. Y seguimos con el siguiente tema, que es gráfica de Pareto. Esta es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. Okay. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Ok, el ejemplo nos dice, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Sigma. Realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad.
Bueno, entonces estos datos ya nos había dado el profesor, entonces bajamos el archivo y pues nos vamos a Minitab. Ok, entonces ya una vez cargado aquí en Minitab, aquí están ya los datos para el diagrama. Entonces, para hacer este diagrama de Pareto, pues nos vamos a estadísticas. Vamos a buscar herramientas de la calidad y seleccionamos diagrama de Pareto. Ok, damos clic. Aquí vamos a seleccionar defecto y en esta parte vamos a seleccionar cantidad. La variable por el momento no vamos a poner y aquí vamos a poner 99.99%. Damos clic en aceptar y pues aquí ya tenemos nuestro diagrama de Pareto o gráfica de Pareto, el proceso de SMT. Aquí es donde le editamos el título y pues aquí yo lo edité, yo lo puse, pero aquí le vamos a poner gráfica de Pareto, defecto, proceso de SMT. Clic en aceptar y pues le agregamos su etiqueta de datos. Ok, etiqueta de datos, aceptar. Pues aquí ya lo tenemos, ¿no? Vemos que en el eje de las X son los defectos y en el eje de la Y es la frecuencia aquí de este tipo de diagrama. Entonces avanzamos con el ejercicio. Y el ejercicio nos dice, una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso, realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Entonces los datos aquí ya nos está dando el profesor por medio de un archivo Minitab y procedemos a abrir este archivo. Y aquí ya tenemos los datos de este ejercicio, ¿no? Entonces, para realizar la gráfica de Pareto, nos vamos a estadísticas y buscamos herramientas de calidad. Seleccionamos diagrama de Pareto. Ok, aquí vamos a seleccionar con doble clic defecto y abajo la cantidad. Un porcentaje de 99.9%. Y aquí está la gráfica ya. Aquí es donde se le edita el título. Aquí ya lo tengo yo editado, pero aquí le ponen gráfica de Pareto, defecto, proceso, inyección de plástico. Aceptar. Y le agregamos su etiqueta de datos. Ahí está. Y pues ahí lo tenemos. Y pues sería todo de mi parte. Gracias por su atención.